Miércoles, septiembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a esta revista de prensa, a este espacio que dedicamos para la lectura y el comentario de las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, El Día, ABC, y como cada miércoles nos acompaña Rafael Aranda. Rafa, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Redactor jefe, como saben, del diario de Grupo Z, el diario Córdoba. Bueno, hoy tenemos las portadas copadas por un tema que no es local, un tema nacional, pero que, bueno, por su importancia, como le digo, ocupa buena parte de las primeras planas de los tres periódicos. Y es, como sospecharán, la dimisión de la ministra Carmen Montón. Titula el diario Córdoba: la ministra Montón dimite por las irregularidades en el máster. Una foto pequeñita para ella, una foto pequeñita para su sustituta, para María Luisa Carcedo, de la que hablaremos ahora. El diario El Día, foto para la ministra, la exministra ya, la ministra de Sanidad, se va acosada por las revelaciones sobre su máster. Y el diario ABC, primera plana, la portada, ahí la tienen, en la página 1, Sánchez vuelve a rectificar y deja caer a Montón. Bueno, era una dimisión esperada, porque a medida que fueron pasando cosas, aunque se empeñaban en rechazar la renuncia, pero todo apuntaba a que se iba a producir. Sí, bueno, se veía venir, primero porque hay una consecuencia más de ese chiringuito que hay montado en la Universidad Rey Juan Carlos, del que seguro que no va a ser el último caso que vamos a conocer y que se ha ido sumando a otros casos que ya han ido saliendo con anterioridad, ¿no? Se veía venir, sobre todo por las similitudes que hay con el caso de los máster que han protagonizado Cifuentes y Casado en las filas del PP, y que tanto ruido habían hecho y que incluso habían servido de empujoncito para crear una caja de resonancia a los casos de corrupción que han acabado por poner final al gobierno precipitadamente al gobierno del Partido Popular en el gobierno. Eran tantas las similitudes que había, y es más, incluso algún paso más de los que se han ido destapando en la última hora en la irregularidad del máster de la ministra o la exministra Montón, que aquí ya de lo que se trataba era de ver si el tiempo y la forma en el que se ha ido al final desenvolviendo los acontecimientos, pues era el correcto, o quizás que sí haya tardado, ¿no? En este caso también, bueno, pues el PSOE cabía esperar si realmente había trazado una línea divisoria entre esa forma de enrocarse que ante casos similares había mantenido el Partido Popular, o si por el contrario, pues realmente iba a definir una clara forma de hacer política distinta, ¿no? Pues impulsando la dimisión más allá de que los tribunales se encarguen de definir si hay responsabilidad jurídica o no. Digamos que en este sentido parece que podía haberse resuelto antes que después, que la dimisión incluso llega un poco tarde, porque incluso lo que ha servido es para que se destapen y se enturbien más la posición de la ministra Montón, a la vez que ha generado alguna duda sobre si realmente Sánchez estaba dispuesta a poner pie en pared o no. En todo caso, se veía venir, y ahora la pelota está en el tejado del Partido Popular, porque deja a su líder nacional, a Casado, en una situación en la que también tiene que dar la cara ante la opinión pública, porque no deja de ser el mismo caso que el que ha puesto punto y final a la gestión de la ministra. A mí en la gestión de la crisis es una cosa que me ha sorprendido y que no lo he visto reflejado en muchos periódicos o en general en las portadas. A las 5 de la tarde Sánchez ratifica a Carmen Montón, pero es que a las 10, en el descanso del partido, prácticamente ya tenemos nombre de la sustituta. Nadie se puede creer que en 5 horas se gestione esto, es decir, que parece que todo estaba previsto desde antes, porque claro, habrá que hablar con esta mujer, habrá que hablar con alguien más, preguntarle si quiere ser ministra y resolver un papel. Estaba resuelto por la mañana prácticamente. Sí, bueno, en el fondo lo que estaban debatiendo, y posiblemente no, hasta que no se anunció no se había llegado a un acuerdo, era la forma, ¿no? O sea, que ella ya estaba sentenciada. Ahora no es lo mismo la dimisión que un cese. Yo creo que, ella en principio se enrocó, ella no estaba dispuesta a dimitir. De hecho, por la mañana
en una entrevista en la cadena SER hasta 3 veces le preguntaron si estaba dispuesta a dimitir y las 3 veces dijo exactamente la misma respuesta, que ella no había cometido ninguna injusticia. Le insistieron en que no se trataba ya de ser una dimisión justa o no justa, sino de resolver una situación que podía estar causando mucho daño a su partido y al gobierno por la imagen que estaba generando. Y bueno, si ella no dimitía tenía que cesarla Pedro Sánchez, pero como sabemos venimos de otro, en los 100 días que lleva el gobierno, ya de otra salida precipitada de otro ministro, con lo cual yo creo que el debate en sí se centró en la fórmula más adecuada. Al final, bueno, unas cuantas palabras de despedida, no justificó para nada su posición hasta última hora enrocada en el Ministerio. Hizo un pequeño balance de los 100 días que llevaba al frente del Ministerio de Sanidad, en el que ha habido muchos cambios evidentes, sobre todo lo que se trata de la salud universal y bueno, pues pillaron esa vía de salida, pero por eso yo creo que estaba todo preparado, solamente faltaba ¿por qué puerta abrían? La de la dimisión o la del cese. Yo con respecto a la comparación, porque existe y todo el mundo lo ha puesto sobre la mesa, con el caso Cifuentes, con el caso Casado, hay una diferencia fundamental y es que Cifuentes y Casado no tienen jefe. Esta mujer sí, que había un montón, tenía jefe. Es decir, nadie dimite en este país. Aquí te cesan y se camufla con una dimisión por salvaguardar la dignidad de las personas. Cifuentes se enrocó porque nadie le dijo vete, hasta que ella se vio totalmente arrinconada. Casado no tiene jefe, Casado se irá cuando él quiera. No hay un jefe que lo obligue a dimitir. Acá de Montón no se nos escapa a nadie que no se ha ido, la han echado. Pedro Sánchez ha sido muy tibio. Además, no solamente Pedro Sánchez, se supone que más en un partido que está en el gobierno tiene que haber un cuerpo de asesores, no solamente los ministros, sino de asesores que están muy bien remunerados, que son los que desde un primer momento le deberían de haber dicho a su jefe que estaba siguiendo un ritmo inadecuado. O sea, que lo que estaba haciendo incluso era dar coartada al líder del partido de la oposición, claro, para defender su posición en lo que se refiere al tema de los másteres, ¿no? Ahí Pedro Sánchez evidentemente ha reaccionado tarde. No olvidemos de todas formas también que se trata de la primera dimisión que ha habido con el caso de los másteres, que todavía, bueno, pues están en un proceso y tienen un recorrido jurídico que no sabemos cómo va a desembocar. Cifuentes dimitió, pero dimitió después de que aparecieron unas imágenes suyas echando unos botes de cosméticos en el bolso en un supermercado de Eroski, ¿no? De Pablo Casado, ayer incluso fuentes próximas al líder del PP ya se apresuraron a decir que no iba a dimitir, que los casos no tenían nada que ver uno con el otro, ¿no? Por tanto, el único caso de dimisión que ha habido en este sentido ha sido la de la ministra Montón. Bueno, pues era un titular que no quería el PSOE que apareciera, no quería el Gobierno, y que incluso se ha intentado camuflar un poco con la foto de la diada que vemos ahora en la portada del Córdoba, con el partido de España de ayer. Saben que ayer se iban alternando un gol de España con un anuncio por parte de Moncloa. Un independentista más en la diagonal, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, con respecto a la diada, aunque los pilla también muy retirado, foto en el diario Córdoba, multitudinaria en movilización, dice, independentista en Cataluña. El día hace referencia a la diada de la división, con una foto pequeñita, en este caso con un rey de no sé qué, tachado en la foto, el diario El Día, y la ABC con una foto de Torra junto a un grupo de actores, supongo que serán, no sé si son actores o guardias civiles, o porque tiene un tricornio muy raro. Torra usa la diada para meter más presión al gobierno. Bueno, esta diada con respecto a la del año pasado, que fue tan polémica y tan... el año pasado los que participaron en esta concentración querían un referéndum, querían una proclamación de la República. Este año no había eslogan en ese sentido porque se supone que todo eso está ya hecho. Una diada muy extraña a pesar de... Han hecho una performance, ¿no? Las diadas se están convirtiendo en los últimos años en una performance independentista, con lo cual, bueno, lo que debía ser la fiesta de todos los catalanes, igual que aquí es el Día de Andalucía, igual que en Madrid el Día de la Comunidad, en el que participa pues gente de distintas tendencias políticas, de distintas ideologías, pero que confluyen pues identificados por una misma bandera, unos mismos símbolos. Pues en Cataluña ya se ha convertido en lo que es la gran performance del independentismo, ¿no? Una performance además de diseño. Ayer plantearon una oleada sonora, como la llamaron, de tal forma pues, que hicieron una puesta en escena en la avenida principal de Barcelona, en la Diagonal, con multitud de gente, en la que, bueno, pues utilizaron muchas simbologías, pues reclamando nuevamente la independencia, la libertad de los políticos que están presos, etcétera, etcétera, ¿no? que ya conocemos, ¿no? La noticia quizá hubiera sido ver la Diagonal como un martes cualquiera, con coches circulando para arriba y para abajo y algún loco con alguna bandera pegando voces, ¿no?
cabía esperar que hubiera una multitud, y más tratándose como se trata de una manifestación, yo creo que casi que de las pocas manifestaciones que se celebran en el mundo que cuenta con el respaldo institucional, ¿no? El respaldo y la pasta, Y la pasta, por eso que todo el aparato de la administración pública autonómica se vuelca para que eso sea un éxito, para reclutar a personas, para aglutinar en la diagonal. En este caso, bueno, también es muy significativo que solamente salieron cifras oficiales de los convocantes. Las cifras que se manejan de asistencia las dio la Guardia Urbana, y bueno, la cifra de asistentes fue similar a la de hace un año, con lo cual parece que en un año tampoco es que haya crecido mucho el movimiento, esa marabunta, esa ola sonada del independentismo, pero es que además desde que en el año 2014 el independentismo, el movimiento independentista, pues empezó a pegar el acelerón y empezó a efervecer, las cifras oficiales dadas por la propia Guardia Urbana de asistentes a la manifestación ha ido decreciendo. En el 2014 la cifra que se dio era incluso por encima del 1,5 millones de asistentes en la diada, ¿no? En esta ocasión pues han mantenido la cifra del año pasado, pues, con lo cual parece que lo que podía ser un motivo de orgullo, una exposición de movimiento creciente del independentismo en Barcelona, se puede volver en su contra y ser todo lo contrario, ¿no? Que en ese anecdótica movimiento de cifras que hay ahora, en el que posiblemente unos inflen, porque para que haya 1 millón de personas en la diagonal ahí tiene que haber extraterrestres y gente que estén veraneando en la Costa Brava que se lo hayan llevado ahí para que también desfilen, ¿no? Eso supone casi que 1 de cada 5 catalanes, 1 de cada 6 catalanes están desfilando por la diagonal con la bandera estelada, ¿no? Pues que esa cifra, sin embargo, se convierta en un punto de reflexión de si el movimiento independentista realmente crece o avanza, o realmente ya se ha detenido en una fractura de Cataluña al 50%. Sí. El gobierno autonómico ha fletado autobuses de distintos puntos de Cataluña para que vayan a Barcelona a pasar el día festivo. Hay gente que aprovecha el autobús, va a Barcelona, se pasea y luego se va a hacer sus compras o a hacer... No deja de ser esa performance, ya digo, el banderazo de salida de todo lo que va a venir a partir de ahora, ¿no? Claro. O sea que ahí están jugando también con una ingeniería de discursos por parte de la Generalitat para que, sobre todo a efectos de la opinión y más allá de nuestras fronteras, Cataluña pueda agarrar la bandera del victimismo y de que estamos siendo oprimidos ideológicamente y en nuestros intereses por parte del gobierno español, y este era el prólogo de todo lo que viene a partir de ahora, ¿no? Siguiendo la hoja de ruta del presidente del gobierno catalán, a partir de ahora, bueno, pues empezarán a apretar para intentar que se sienten en una mesa de diálogo o de falso diálogo el gobierno español, en el que pues empezamos a hablar de la proclamación de la independencia de la República Catalana sí o sí, ¿no? Sí, cumpliendo, como tú decías, el año del año pasado, cuando se conmemora el año del referéndum, cuando se conmemora el año de la declaración fallida de independencia, cuando se cumpla el año de cuando se escapó uno o el otro. Del Company, del fusilamiento de Company, todas esas son fechas que vamos a ir viendo a lo largo del año y que también incluso van a tener una influencia notable porque habrá que ver cómo reacciona el gobierno de España frente al continuo reto y desafío de Cataluña. Bueno, vamos con información local, que también hay, aunque parezca que no, los periódicos. Por ejemplo, el diario El Día escoge un tema local para su apertura, 5 columnas. Habla del hospital, ahí lo tienen. El Hospital Reina Sofía genera un impacto económico de 650 millones de euros. El 8% de los cordobeses vive del salario que percibe del complejo sanitario. También el diario Córdoba lo trae en su portada. Reina Sofía, la empresa de mayor impacto en Córdoba, y el diario ABC también lo trae en su sumario. El Hospital Reina Sofía genera al año 650 millones de euros y afianza 6.000 empleos. Son datos que ya le aportó el propio hospital. Son datos espectaculares, a nadie se le escapa que es la primera empresa de Córdoba, no solamente por envergadura, sino por posicionamiento, por marca. Yo vi también quizás un poquito de pelusilla, ¿no? Porque coincidió estos datos con 15 días después de que abrieran el Hospital Quirón, que era la gran amenaza, entre comillas, de la sanidad pública. Bueno, pero el informe ya lo llevaban elaborando hace tiempo, a lo mejor sí ha habido una coincidencia de fechas y yo creo que también la habían guardado para anunciarlo con la reapertura del curso tras el verano. Más coincidencia incluso puede ser que en la misma portada compartan espacio la ministra de Sanidad dimitiendo y la gran cifra de la sanidad pública
por otro lado, ¿no? Para decir que una cosa no tiene nada que ver con la otra, la gestión médica con la gestión política. Bueno, yo creo que incluso puede haber una relación causa-efecto en que Quirón está en Córdoba con lo que supone la sanidad para la marca Córdoba a nivel más allá de nacional, ¿no? Incluso yo me atrevería a decir que internacional, ¿no? En Córdoba gozamos de un hospital de referencia, que es el Hospital Reina Sofía, que efectivamente, como ha venido a poner en cifras este informe, es la empresa, la industria, por llamarlo así, más potente que hay ahora mismo en la provincia de Córdoba, ¿no? Son 650 millones de euros lo que mueve anualmente este gigante de la sanidad. Hay más de 2.500 puestos de trabajo relacionados, vinculados al Hospital Reina Sofía. No solamente lo que el hospital factura o lo que devenga en gastos a proveedores durante su funcionamiento anual, sino lo que también genera en algo tan importante como es el turismo congresual, que es otro también de los aportes principales que tiene en el movimiento de riqueza en Córdoba el hospital. Y por encima de todas esas cifras hay un importante staff médico y una extensa lista de hitos a lo largo de sus 41 años de existencia que lo posicionan entre los principales hospitales públicos del planeta, ¿no? Eso, como digo, ha conseguido posicionar la marca Córdoba dentro del mundo de la sanidad en un lugar muy importante, y a la inercia de esa marca o a la gravedad de esa marca Córdoba en sanidad que ha posicionado el Hospital Reina Sofía, pues las últimas fechas vienen también acercándose a Córdoba hospitales como Quirón, que ha visto que es una zona muy definida y muy reconocible para tener aquí también desarrollo en su negocio de la sanidad. Se llegó a hablar incluso de turismo sanitario, como lamentablemente familias que se desplazan a Navarra para un tratamiento oncológico fundamentalmente, o a Barcelona para ver al doctor Barraquer, por ejemplo, o a Valencia, el doctor Cavada. Se habló de que podía haber alguna movida en ese sentido. Sí, bueno, cuando coincidieron a la Averroes, ¿te acuerdas? El Hospital Averroes, que al final se frustró, el Hospital de Prasa también. Hubo varios proyectos y se pensó incluso hacer de Córdoba un referente sanitario a nivel nacional. De hecho, hay gente que viene de fuera a clínicas como la clínica La Ruzafa, a BAU, a clínicas también de privadas que tienen ya mucho nombre fuera de Córdoba, ¿no? Y de hecho, a mí me consta, por incluso familiares que tengo que son vinculados al terreno de la medicina, que hay estudiantes que están deseando hacer el MIR en el Hospital Reina Sofía porque saben que la formación que van a recibir allí va a ser una formación de un nivel muy alto con respecto a los que le dan en otros hospitales. Seguimos avanzando. Ayer hubo reunión en Madrid, fue la alcaldesa a ver a la ministra de Defensa y hay algunas conclusiones o consecuencias de esta reunión que aparecen en los periódicos. Por ejemplo, el diario Córdoba titula "Inminente acuerdo para la cesión de Caballeriza". Hay una referencia en otros periódicos, por ahí andará. Ayer ya no avanzó algo el propio periódico. Los periódicos, cuando la reunión se veía que iba a ser inminente, se fue al Ayuntamiento a Madrid sabiendo que tenía un acuerdo ya prácticamente cerrado. Quizá la única diferencia entre las dos posturas está en ver cuánto vale los 3 inmuebles que están sobre la mesa y cuándo se va a hacer ese... Sí, bueno, hay voluntad de llegar a un acuerdo. Digamos que ahora sí o sí, porque por primera vez desde la noche de los tiempos yo creo que han coincidido en Córdoba administraciones de distinto color político, con lo cual, bueno, pues las barreras de intereses que podía haber en negociaciones anteriores, pues esta vez han saltado por los aires y por fin, por primera vez, se sentaban en la mesa de negociación dos personas muy interesadas en llegar a un acuerdo. Efectivamente, bueno, el precocinado, digamos, que ya había sido importante. Prácticamente en la reunión de ayer ya queda solamente, que no es tampoco un tema menor, pero bueno, casi que el monotema ya para intentar llegar a un acuerdo, que es en cuanto tasamos los edificios que vamos a poner en venta, ¿no? Digamos que más o menos lo que hemos estado haciendo tú y yo con el negrito este verano en la playa, el regateo para ver a cuánto al final nos llevamos el reloj. Son 3 los edificios que acaparan el interés del Ayuntamiento de Córdoba: Caballerizas Reales, los edificios, pabellones militares que quedaban todavía en la zona del Mar Rubial, la Casa del Coronel, y efectivamente, y la antigua farmacia también por Lepanto. 3 edificios de sumo interés para el Ayuntamiento de Córdoba: Caballerizas Reales, por lo que todos conocemos, la cuna del caballo de pura raza,
uno de los iconos ahora mismo casi que del turismo en Córdoba, junto con la mezquita y Medina Sara, gracias a la promoción que están haciendo en la Córdoba Ecuestre en su promoción exterior. Y los pabellones de Marrubial, por aquello de que son necesarios para el ensanche de aquella zona, de aquella vía en Córdoba, que colapsa el tráfico en horas punta y que es una obra ya muy demandada por los vecinos. Y la farmacia de Lepanto, la antigua farmacia de Lepanto, para ampliar por allí la obra del mercado de abasto, que también es otra infraestructura también muy demandada por los vecinos de la zona. La diferencia de precio, que en principio era mayor, ya prácticamente, ya digo, un regateo, se tasa en 5 millones de euros ahora mismo, en lo que supondría toda la operación. 2.700.000 euros Caballerices Reales, 2.300.000 euros la farmacia. Parece que no hay mucha relación o que no hay mucha proporción entre el valor de uno y otro. Cabe decir que esos 2.700.000 de Caballerices Reales en principio eran 5 millones, lo que pasa es que hay que reducirlo a los 3 millones que ya el ayuntamiento ha ido invirtiendo en la operación, de ahí que salga ese valor. La diferencia es 1 millón de euros, el ayuntamiento tasa en 1.700.000 euros lo que cree que debe de valer Caballerices Reales. Ese 1 millón de euros posiblemente encuentren de aquí a final de mes, que es cuando han vuelto a citarse, un punto en común para que se anuncie, pues a lo más tardar en el mes de octubre, a principios de octubre, en la agenda política que tengan las dos administraciones, que se ha llegado a un acuerdo. Veamos la foto de la ministra y de la alcaldesa, pues dándose la mano, ¿no? Porque las viviendas de Lepanto no se van a expropiar, se va a retirar la valla solo, porque hay que ampliar el vial, la ronda del Marrubial, y las casas no están afectadas en principio. No, bueno, a partir de ahí, digamos que hacerse con la propiedad de las viviendas del Marrubial también lo que implicaría sería, bueno, tener que hacer unas expropiaciones de algunas viviendas todavía colindantes para poder llevar a cabo a esa obra, ¿no? Pero lo que te dice, la antigua vivienda del Coronel es fundamental para poder desarrollar todo el plan que tienen previsto en Marrubial. Y luego, a cambio, no se sabe si ese dinero que reclama Defensa o que tiene que recibir Defensa será en efectivo metálico o a cambio de una parcela. Se le ofrece una parcela a la zona del Zoco, la ampliación del Zoco, parece que le gusta a Defensa. Todavía tampoco está definido. Sí, tampoco está muy definido, pero básicamente ya el punto de discrepancia, bueno, que lo único que hay que llegar a un acuerdo es eso, en fijar el precio y en el día en el que nos damos la mano. De todas formas, esto en sí no deja de ser el final de la primera temporada de este culebrón. Ahora viene la segunda, que es quien lo gestiona, porque en la última fecha venimos escuchando la reclamación o la reivindicación de Córdoba Ecuestre sobre, bueno, la situación de casi que de precariedad, digamos, en la que actualmente se ve venir que va a estar utilizando una instalación de la que, por supuesto, hay que subrayar que han sido los principales artífices de que Caballeriza haya adquirido el valor que ha adquirido. Hoy está en precario, efectivamente, hoy no tiene un título de propiedad. Y hablando de título de propiedad, el diario ABC vuelve al asunto que nos lleva ocupando años, que es el de la inmatriculación de la mezquita catedral. Dice ABC en su sumario que 2 informes del gobierno anterior, lógicamente, avalan a la Iglesia como propietaria de la mezquita catedral. Son 2 informes que se encargaron a Hacienda y a la Abogacía del Estado para que vieran hasta qué punto era o no conveniente una reclamación que habéis hecho desde Córdoba. En principio no hay nada nuevo, los informes ya lo conocemos. Un informe dice que nadie se opuso a la cesión, otro informe dice que fue una ocupación pacífica y durante más de 30 años, creo que sí que la ley, son 800 años. En fin, son informes que ya redundan en son informes jurídicos directos, que ya sabemos que un informe jurídico se hace ad hoc, ¿no? Al interés del que lo pide, o sea que prácticamente no cabía esperar otra resolución en el informe que darle la razón al que defiende y protege la propiedad de la Iglesia de la mezquita, ¿no? Esto sale porque esta semana está previsto, a lo más tardar la semana que viene, que aparezca el listado al que se ha comprometido el Gobierno con todos aquellos inmuebles que la Iglesia inmatriculó o que no son propiedad del Estado, no solamente de la Iglesia. Hay alguno que no es de la Iglesia, al hilo de la ley de hipotecaria de 1998 de José María Aznar, ¿no? En el caso de la mezquita catedral de Córdoba, la inmatriculación se produjo durante el gobierno de Zapatero, en el año, al hilo de esa ley que seguía vigente, recordemos, un precio de 30 euros por la propiedad de la mezquita. Estos informes lo que vienen a decir es que jamás se ha cuestionado la propiedad lo hicieron porque jamás se haya cuestionado la propiedad de
de la mezquita, que ellos reconocen que incluso desde la época de su construcción ya fue concebida por el monarca, el rey que la construyó, para que aquello fuera la catedral, para que aquello fuera un templo cristiano y que lo gestionara la iglesia, y que por tanto no había ningún ánimo de apropiarse de algo que no fuera ya suyo. Bueno, pues habrá que ver qué es lo que opina el gobierno que hay ahora en el poder, si está de acuerdo o no, y si ahora no aparecen también informes jurídicos de la Abogacía del Estado ad hoc, que al hilo del que se lo encarga, pues pongan en cuestión los anteriores informes jurídicos. Porque hay un argumento que nadie puede rebatir, y es que no existe un título de propiedad. Hablamos antes de caballeriza, aquí ocurre igual. Cuando Fernando III el Santo consagra o ordena consagrar la mezquita Aljama de Córdoba como catedral, no cede la propiedad. No existe un documento en el que diga Fernando III, yo el rey cedo a la iglesia. Eso no se dio nunca. Le dio la llave de la mezquita al obispo, entonces, creo que fue López de Fitero, creo que era el obispo que estaba entonces. Aquí tienes tu llave, conságrala, pero nunca le dijo esto es tuyo. Ahí es donde está toda la polémica, sí, no existe ese título. Claro, ahora son razones interpretativas, digamos, porque efectivamente no hay la firma no tienen el registro de la propiedad a su nombre como tuyo podemos tener en nuestra casa, ¿no? Sino que simplemente aquello, bueno, son considerandos. Considero que esto me pertenece porque, y lo registro, me pertenece porque yo lo he gestionado, porque esto fue concebido como un templo público, porque yo soy la máxima autoridad religiosa y por tanto soy el único órgano que está capacitado para gestionar este inmueble, ¿no? A partir de ahora, bueno, también es verdad que la mezquita es, digamos, la punta del iceberg de todo lo que hay inmatriculado aquí en Córdoba, ¿no? Recordemos que también hay alguna plaza como la del Pocito, hay más bienes inmuebles que fueron inmatriculados por la Iglesia que posiblemente aparezcan en esta lista. Van a salir seguro. Algunos, hablábamos ayer de que hay una casuística muy dispar de una cosa u otra. El caso del Pocito es un espacio público, evidentemente, que en su día perteneció a un convento y parece que había una antigua titularidad. Hay otros casos que no, hay ermitas, no en el caso de Córdoba, que se construyeron con dinero público, que los pagó el ayuntamiento, que la Iglesia se apuntó, en fin, casuística muy dispar que se irá viendo. Seguimos avanzando. Hay dos citas, dos congresos o dos encuentros, si quieren, industriales que copan también, que también llama la atención de los que cierran las portadas de los periódicos. El caso, el diario El Día habla de Madrid Joya. Hace muchos años que se acabó con Joyacor, que era el gran referente del turismo cordobés. Está buscando la industria joyera de Córdoba acomodo en otras ferias, la antigua Iberjoya, que tan buenos resultados dio, y ahora Madrid Joya, donde Córdoba casi es un Joyacor trasladado a Madrid, porque hay un montón de empresas cordobesas que se efectivamente, son nada menos que 30 empresas. Yo creo que no habrá otras provincias en las que superen la delegación cordobesa en Madrid, ¿no? Como has dicho, bueno, pues Córdoba cerró su gran escaparate de la joyería, que era Joyacor. Hablas con joyeros en Córdoba y todavía están esperando que en Córdoba pues vuelvan también a producirse una nueva feria por la que no tengan que coger los maletines y salir fuera de casa, y han buscado también acomodo en otras ferias internacionales, Shanghái, etcétera, en Arabia, para lucir lo que es la joya cordobesa, ¿no? Sabemos que Córdoba está muy vinculado al sector joyero, tradicionalmente ha sido una de nuestras referencias en lo que sobre todo se trata del trabajo digamos, de la mediana industria. Hay mucho cordobés autónomo que está vinculado al sector de la joyería. No es un sector elitista como muchos también pretenden identificarlo, y bueno, afortunadamente encuentran estas vías de salidas para promocionarse en el mercado exterior, pero lo ideal sería que en Córdoba disfrutásemos ya de un potencial también expositor para poder exhibir el producto que se hace aquí. En ese sentido, bueno, también es normal, están esperando también un poco a verlas venir, a ver qué es lo que ocurre con el pabellón del Parque Joyero, ¿no? Sí, pero bueno, porque hombre, parece evidente que si tienes 30 empresas que se marchan a Madrid, lo ideal sería recuperar Joyacor. Parece algo tan de cajón, ¿verdad?, tan evidente, porque, como tú decías, hay mucha industria, mediana industria, talleres, sigue habiendo muchos bancos de plateros, muchos talleres de plateros, las casas de cañeros y las casas de Campo La Verdad, que siguen esperando que haya ese tipo. Tenemos el Parque Joyero, uno de los parques joyeros más importantes también de los que hay en el mundo, ¿no? Aquí en Córdoba, y parece un contrasentido que lo que se hace aquí se tenga que intentar vender fuera o exhibir fuera
fuera de aquí, ¿no? Cuando el sentido común diría que se hiciera aquí más próximo. Con la de joyería también, en fin, muchas cosas que animan a que se recupere Joyacor. Y el otro encuentro que les decía es el de Zuaro. Este fin de semana toca la 15ª edición de la Feria del Queso, más que consolidada. El año pasado se vendieron 10.000 kilos de queso, creo haber ido por ahí, en la localidad de La Subbética. Y bueno, es un aliciente, es un atractivo interesante para este turismo rural también que se está intentando recuperar, rural, gastronómico, de naturaleza. Se trae una mezcla muy interesante en Zuaro. No, y además, bueno, ahora venimos todo el verano con ese espíritu aventurero de que nos hemos metido en un aeropuerto, en barcos, en trenes, etcétera, etcétera, y todavía tenemos un poquito ese nervio levantado de querer movernos por aquí a hacer alguna aventurilla, ¿no? Y entonces, bueno, la invitación gastronómica que hace Sueros, que además es un pueblo precioso, con un encanto también que invita ya con queso sin queso a ir a visitarlo, bueno, pues no deja de ser un interesante reclamo para el hilo de ese turismo gastronómico, ir a visitar esa zona de Córdoba. Además, bueno, se ha posicionado la Feria de Sueros, ya tiene un nombre reconocido también en toda España, ocurre como con la fiesta del jamón del Valle de los Pedroches, que lo tendremos también próximamente en Villanueva de Córdoba, ¿no? Al hilo de la gastronomía, pues Córdoba también ha encontrado un interesante atractivo para que ese motor tan importante que tenemos ahora mismo en nuestra economía, que es la del turismo, encuentre también más ofertas en este tipo de visitantes, que además es muy agradecido. Claro, porque muchas veces se cuestiona la idoneidad de las ferias industriales, por llamarlo así, en los municipios. No sé, hablo de Agropriego, que también va a ser ahora, o Hinoaga en Hinojosa, o la del Valle en Los Pedroches, en Pozo Blanco, porque muchas veces se dice, oye, ¿por qué no se hace eso en la capital, que conseguiría otro tipo? Pero esto, como tú decías, el tema de Villanueva con el jamón, el lechón de Cardeña, o la matanza de Torcampo, o el queso... Invitan a ir al... Claro, otro tipo de turismo mucho más cercano. Precisamente ha hecho un comentario que ayer también lo comentábamos, al hilo de, bueno, la presencia de Antonio Ruiz, el presidente de la Diputación en París, donde está promocionando Medina Sara, y en donde, bueno, voy a vender mi libro el sábado, y Diario Córdoba inaugura una exposición en la que además ha participado esta casa con un vídeo de los cuadros que resultaron premiados y fueron finalistas en el concurso de pintura rápida de Medina Sara, ¿no? Se ha ido Antonio Ruiz a París a promocionar Medina Sara, Córdoba y Medina Sara, y bueno, ayer las personas que habían en el acto promocional organizado por la Diputación de Córdoba eran todos franceses, eran periodistas parisinos, periodistas franceses, gente de la sociedad francesa, cuando años atrás veíamos que cada vez que Córdoba salía fuera de Córdoba a promocionar algo de Córdoba, se fletaban autobuses para que fueran los cordobeses a asistir, y periodistas cordobeses y gente de la sociedad cordobesa a asistir a la presentación de ese producto de Córdoba que tenían más que conocido, ¿no? Por lo tanto, algo va cambiando. En el caso de Suero, como es obvio, como hemos dicho, pues claro, se podía hacer la promoción fuera de Córdoba, ¿no? Posiblemente no viniera la gente de Suero a Córdoba a conocer su queso, sino que serían gente de aquí, pero vamos, sí es interesante que inviten este tipo de eventos a que vaya la gente a visitar el lugar, y que vean que no es solamente una oferta estacional, sino que durante todo el año pues los lugares esos pueblos presentan atractivos que los hacen muy visitables y recomendables. Efectivamente, y que eso hay todos los días en Zuaro, no solamente durante la feria como este fin de semana. Fuera de hora ya, el Córdoba juega hoy contra el Nasti. Contra el Nasti, un equipo que está peor que el Córdoba incluso, que ya es decir... Que ya es difícil, la eliminatoria partido único de la Copa del Rey. Ayer cayó el Málaga, por cierto, o sea que cuando veas tu vecino la barba remojar, las tuyas... Bueno, además la Copa es un torneo despreciado por muchos entrenadores, sobre todo como en el caso del Córdoba, en el que las plantillas son muy limitadas, porque creen que es más el coste que supone que el beneficio que te pueda dar, que el único beneficio que te puede dar es que te acabe tocando la lotería de un Madrid o el Barça, pero que te puede tocar la lotería de un Eibar y que te haga hacer un desplazamiento largo y además te elimine y no hagas taquilla en casa, ¿no? Por lo tanto, bueno, digamos que en el caso del Córdoba, con las urgencias que llega, que también son las mismas urgencias que el Nasti, el partido sí que puede tener un más valor, ¿no? Para ver si por fin es capaz de ir cogiendo el ritmo y que empiece a reivindicar que tiene más potencial que el que está ahora exhibido.
Quien se exhibió potencial fue a la selección, también en foto. Con el Luis Enrique, que no ha salido madridista. Sí, sí, en el final España aplasta, dice el diario Córdoba, a la subcampeona Croacia 6-0, foto para Asensio, creo que es, tanto en El Día como en ABC. España confirma su mejoría con Luis Enrique al golear a Croacia y España brilla y golea, dice el diario ABC. Llamaba la atención porque en el 11 inicial de la selección española, del antimadridista Luis Enrique, había 6 jugadores del Real Madrid, nada menos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues parece que ha sido la reconversión de San Pablo, ¿no? Bueno, además mucha gente joven, que quizá lo más interesante de la selección de ayer, que muchos madridistas, pero también mucha gente joven. Saúl tiene 22, 23 años, Marco Asensio, Ceballos también son gente muy joven, sí, bueno, que tienen que dar relevo. Claro, todo esto, los Rodri. dos partidos que ha jugado España, los dos últimos frente a dos potencias mundiales como son Inglaterra y Croacia, que están entre las 4 primeras selecciones del pasado mundial, pues nos hace lamentar pensar que es lo que hubiera podido ocurrir si España durante el Mundial no hubiera tenido las turbulencias con las que tuvo que encararlo, ¿no? Que a lo mejor, porque en el cuadro por el que España iba encaminado en la segunda fase, en la fase definitiva, Croacia e Inglaterra precisamente eran los dos rivales de más peso que se podían encontrar en el camino hacia la final, ¿no? Y ya vemos cómo la ha superado, teniendo tranquilidad. Bueno, pues mañana veremos el resultado del Córdoba Club de Fútbol en las portadas de los periódicos. Ojalá que sea para pasar una ronda, aunque yo soy de los que piensan que la Copa del Rey, si no la va a ganar, ¿para qué la juega? Sí. Y Córdoba no la va a ganar. Tiene un gasto añadido y un desgaste, sobre todo porque mañana o hoy tiene un mal resultado y posiblemente, bueno, pues esa bola que ahora mismo está empezando a rodar con los malos resultados, sí, y puede convertirse ya en una gigantesca bola por otro nuevo resultado que sea lamentable. Pues mañana se lo contaremos, como siempre, gracias y Rafa. Igual contáis también la convocatoria de la elección en Andalucía. Eso va a ser inminente porque hoy hay pleno en el Parlamento, en Sevilla, en Andalucía, en el Parlamento andaluz, y es probable que ahí en ese contexto se anuncie en la convocatoria. Pasa que ahora hay mucha turbulencia quizá, ¿no?, con el tema de Navantia, no sé. Sí, bueno, y además el PP ayer dijo incluso que estaba dispuesto a respaldar los presupuestos para el año que viene. Posiblemente en Andalucía el partido menos interesado en que en este mismo momento haya unas elecciones, ¿no? Sí, yo no sé si el tema Navantia si va a afectar más de lo que pensaba Susana Díaz y van a posponer un poco el anuncio. En fin, mañana probablemente tengamos información sobre en ese sentido. Gracias, Rafa, como cada miércoles por tu visita. Gracias a ustedes por estar un día más ahí. Les invito a que mañana sigan leyendo la prensa con nosotros. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.